Dos jinetes del apocalipsis ya nos han visitado, la guerra y la muerte. Ahora estamos en puertas de que nos visite un tercero, el hambre. Ucrania está buscando formas de poder sacar el cereal y los aceites vegetales de su país después de meses de largo bloqueo en el mar de Azov y en el mar Negro por parte de la Armada rusa. En este mapa de calor publicado por el Washington Post podéis ver por dónde se ha estado moviendo la Armada rusa para producir ese bloqueo. La situación, como os contaba en el noticiario, se ve agravada porque produce incrementos enormes de los precios de los alimentos, que también están movidos, no lo olvidemos, por las sanciones que han establecido los países occidentales. Y es que tenemos a los cereales, el aceite de cocinado, la energía y los fertilizantes alcanzando valores que nunca habíamos conocido, porque Rusia está modulando sus propias exportaciones para generar aumentos. Y nos encontramos con la posibilidad de que aparezca una crisis alimentaria debido a la importancia que tienen tanto Ucrania como Rusia en el comercio de alimentos. Y aquí hay que tener en cuenta que ambos países juntos aproximadamente producen la tercera parte del trigo del mundo. Y hay más. Tened en cuenta que solo Bielorrusia y Rusia producen actualmente el 40% de las exportaciones de potasa en el mundo, que es un nutriente fundamental para fabricar los fertilizantes que necesita la producción agrícola, y la potasa está siendo objeto de sanción por parte de Occidente. Como también las sanciones están llevando a incrementos en los precios de combustibles, y precisamente las fábricas de fertilizantes son consumidoras intensivas de energía, porque aquí se produce también otra causa que influye en el crecimiento del precio de los alimentos. Un nuevo proteccionismo alimentario. Es cierto, estamos ante un movimiento de proteccionismo alimentario. A medida que el riesgo de una crisis alimentaria global se extiende por el mundo, también lo van haciendo los vetos de diversos países a la exportación de sus propios productos, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de aceite de palma en Indonesia, o, por ejemplo, las exportaciones de pollos de Malasia, o Tailandia haciendo también un movimiento proteccionista, teniendo en cuenta que es un gran exportador de azúcar y de pollos que van principalmente a Europa y a Japón, aunque también lo es de arroz. La India, por su parte, está amenazando con restringir las exportaciones de azúcar por primera vez en 6 años, porque allí también están creciendo mucho los precios debido a la escasez. Y por si fuera poco, a principios del conflicto, Modi creyó ver en las dificultades de Ucrania una oportunidad para convertirse en una potencia exportadora de trigo. Pero la subida de los precios dentro de su país también le está llevando a restringir las exportaciones de trigo. Luego estamos efectivamente en el comienzo de un fuerte movimiento proteccionista en toda la industria alimenticia del mundo. Ya hay cerca de 30 países que están tomando medidas para restringir sus exportaciones de alimentos desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Y este movimiento de forma inevitable va a producir escasez en el resto del mundo y por lo tanto afectará a la inflación. Y es bueno que lo tengáis en cuenta para los meses que tenemos por delante en este año, porque ya se está percibiendo y notando en los precios de los futuros. Por ejemplo, los del trigo que se han incrementado en un 50%, aceite de palma un 40% y productos lácteos un 14%. Y es un problema que no va a afectar solo a naciones pobres, sino que ya se está empezando a notar en las familias con menos ingresos de los países avanzados. Y por si fuera poco hay más, porque tampoco acompaña el tiempo. En las sequías o el tiempo inadecuado para las cosechas se han repetido en varias partes del mundo, dando al traste con algunas previsiones de producción de productos agrícolas. Hemos hablado de cosechas de legumbres perdidas en Argentina, de problemas en Norteamérica y también en Europa occidental. Por ejemplo, en Oklahoma la sequía ha hecho que las cosechas de invierno del trigo sean un 50% más pequeñas que las del año pasado. Y en Francia, que es el productor de cereales más importante de la Unión Europea, también ha habido sequía y temperaturas récords en mayo que hacen temer por la cosecha de invierno de trigo. Y Brasil, que sería la gran esperanza para evitar todos los problemas, siguen preocupados porque la pluviosidad no es la más adecuada. Y también existe un ambiente muy seco en Mato Grosso, en Goiás, en Minas Gerais, en el norte de Mato Grosso do Sul y en Sao Paulo. Y preocupa especialmente porque la mitad de la segunda cosecha de grano está en el momento de hacer crecer los granos. Y al parecer la sequía podría dar al traste con ese proceso, que es propiamente natural. Importancia de la agricultura en Ucrania. Pero si nos fijamos en el caso concreto de Ucrania, los cereales representan uno de sus principales negocios. Fijaos que el año pasado, 2021, sus exportaciones supusieron unos ingresos de 12.200 millones de dólares. Y antes lo tenía bastante fácil para sacar sus productos de forma barata, es decir, a través de los puertos que tenía en el mar de Azov y que aún controla en el mar Negro.
Pero desde que Rusia controla el Mar Negro con su armada y ha convertido al Mar de Azov en una suerte de mar interior de su país, solo una fracción irrelevante del grano ucraniano puede ser trasladada fuera del país, y lo es a través del sistema ferroviario, que es mucho más caro, ya que enganchar miles de vagones y transportarlos por tierra hasta los países europeos es más caro que llevarlo por mar. Y a esto se le añade otra dificultad, que es que Ucrania no solamente le vende cereales a los países europeos, por lo cual ahora está en una situación más difícil. Si quisiera exportar a otros países, por ejemplo, países africanos, tendría que trasladar ese grano por tierra hasta un puerto y desde allí volverlo a cargar con los costes añadidos. Habitualmente, Ucrania exportaba cada mes unos 6 millones de toneladas de cereales, pero hoy en día solamente está consiguiendo exportar una sexta parte, entre 1 y 1,5 millones de toneladas. Y además, sacar los productos por tierra le ofrece una dificultad añadida a Ucrania, porque su sistema ferroviario no tiene el mismo ancho de vía que el de sus vecinos europeos. Por ejemplo, no tiene el mismo ancho de vía que Polonia. De tal forma que al llegar a la frontera, el grano que va en unos vagones tiene que ser trasladado a otros vagones para poder seguir la ruta. Una vía alternativa que ha utilizado Kiev es trasladar esos productos al puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro. Pero hasta mediados de mayo solamente había logrado sacar por allí 240.000 toneladas, lo que supone apenas un 1% del volumen que está ahora mismo retenido dentro de Ucrania. Porque se estima que ahora mismo en silos dentro del país existen 21 millones de toneladas dentro del territorio que controla Ucrania. ¿Qué busca Rusia con el bloqueo? Por una parte, Rusia busca conseguir con este bloqueo el incremento de los precios de los productos alimentarios. Y existe una muy buena razón para hacerlo. Rusia sigue exportando su trigo, pero ahora lo hace a un precio muchísimo mayor, con lo cual está obteniendo beneficios extras por tonelada respecto de lo que ganaba el año pasado. Fijaos que los precios del trigo han subido aproximadamente un 50% este año, con lo que el Kremlin ya ha recaudado 1.900 millones de dólares gracias a los impuestos a la exportación de estos productos, es decir, del trigo. Cuando algunos dicen que Rusia está utilizando los alimentos como arma, creo que no se quedan cortos. Al mismo tiempo, Rusia se ha quitado de en medio a un competidor, además de haberle robado parte del territorio donde se producen las cosechas. La climatología, por si fuera poco, le está siendo favorable, con lo que se espera que Rusia tenga una cosecha récord en esta nueva temporada. Y la crisis durará, porque es difícil que Ucrania vaya a poder recuperar su capacidad de cosechado para el año que viene, con lo que este proceso tendrá efectos de más largo plazo. Otro elemento a tener en cuenta es que dentro del plan de reorganizar el orden mundial que está en la cabeza de Vladimir Putin, tiene todo el sentido volver a los países de tamaño medio, incluso a los de tamaño pequeño, en contra de Occidente. Y es que Rusia está insistiendo mucho en que el incremento de los precios se debe principalmente a las sanciones, que ya os digo que una parte es debido a esto. De forma irracional, como dice Rusia, ante lo que es solo una operación militar especial. Espero que apuntéis el tono irónico en el que lo digo. A pesar de los posicionamientos que se han realizado por parte de diversos países en las Naciones Unidas contra la invasión de Rusia, parece existir la esperanza en Putin de que el empeoramiento de las condiciones sociales que se va a vivir por culpa del incremento de los precios de los alimentos cambiará la opinión pública en esos países y por lo tanto forzará a que los políticos tengan que buscar culpables fuera de sus fronteras. Y la baza del nacionalismo anticolonialista puede ser un elemento importante e interesante para manipular precisamente a esas opiniones públicas y permitir abrir brechas en las alianzas occidentales. Y es que esa apertura de brechas es algo a lo que se ha estado dedicando Rusia de forma intensa, principalmente en la región subsahariana de África, esa región a la que nos referimos como el Sahel. Los problemas que han estado viviendo los franceses de forma muy importante en Mali, pero también en Níger, han permitido la entrada de Rusia en la zona, de tal forma que, instigando el descontento, ha permitido también ser más aceptada. Los militares franceses que colaboraban en la lucha contra los movimientos yihadistas, pero al mismo tiempo controlaban las rutas de migración que pueden pasar a través de Mali, están siendo sustituidas por contratistas del grupo paramilitar Wagner, que siempre se ha conectado, sabéis, con Prigozhin, un oligarca ruso próximo a Putin, y con movimientos neonazis rusos. Buscad quién es el que dirige esa organización. En cualquier caso, los rusos tienen ahora una influencia en esa región del mundo que va a adquirir mucha importancia, precisamente por la crisis alimentaria. Y es que no es difícil prever que esta crisis va a generar importantísimos movimientos migratorios. Porque África, debido a su situación de postergación económica, gasta una enorme proporción de su ingreso en alimentos, aproximadamente el 40% del ingreso en los países subsaharianos. Lo que quiere decir que
un incremento mínimo del precio de los alimentos supondría un golpe enorme para el coste de vida de esas poblaciones en esa franja geográfica en concreto. Es por eso que David Beasley, director ejecutivo del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, afirma que el número de personas que camina hacia la hambruna se incrementa constantemente y que mantener los puertos ucranianos cerrados supone una declaración de guerra al suministro alimenticio mundial. Así que es más que previsible una ola de migración hacia Europa desde África o Oriente Medio que va a ser muy difícil de gestionar. David Beasley declaraba en Davos que un incremento del 1% en la población que sufre hambruna se traduce en un 2% de incremento en la emigración. ¿Romper el bloqueo? En estas circunstancias, las potencias occidentales han discutido la posibilidad de establecer corredores navales seguros que permitieran el comercio del cereal y que, por lo tanto, permitieran incrementar las exportaciones ucranianas en el Mar Negro. Pero no hay que engañarse, porque ese mar se ha convertido en una cuestión muy peligrosa, en primer lugar, por las minas que han instalado los propios ucranianos. Ya tuvimos algún episodio, hace un par de meses, cuando se avistaron minas flotando a la deriva cerca de Rumanía, en el Mar Negro. Pero además, una operación como esta no podría realizarse sin el beneplácito de la Armada rusa. Recordemos que Crimea es un enorme portaaviones inundible y en el que los rusos tienen importantísimas bases militares. Así que la petición de las Naciones Unidas de que se abra una ruta marítima para poder sacar ese cereal y que no se produzca una crisis alimentaria no es muy fácil. Rusia ha respondido diciendo que algo se le tendría que ofrecer a cambio, como por ejemplo el levantamiento de algunas sanciones. Claro que también está la opción optimista de los países bálticos. Ayer yo os contaba en el noticiario cómo Lituania ha propuesto seriamente crear una armada que abra esas aguas al comercio internacional por la fuerza. Y de hecho ha encontrado un cierto eco en el presidente británico de turno, es decir, en Boris, nuestro querido Boris, siempre dispuesto a emular a Winston Churchill, aunque parece que solamente lo ha conseguido en el consumo de ginebra, por lo que estamos sabiendo por las últimas noticias del Partygate. Pero bueno, esto es otra cuestión. Además, habría otro problema de abrir esta ruta marítima, que son los fletes y los costes de los seguros de las navieras, que ya se han disparado y se dispararían mucho más. Escasez de combustibles. Al parecer ya se ha realizado buena parte del plantado de la cosecha de primavera, pero los agricultores ucranianos se enfrentan a que no tienen diésel y por lo tanto, debido a la guerra, no pueden mover sus tractores. El bombardeo a instalaciones refineras y a depósitos ha reducido mucho el abastecimiento de combustible en el país. Además, la mayor parte lo necesitan las Fuerzas Armadas para sus combates en el este del país. Por lo tanto, el suministro de combustibles para actividades civiles se ha restringido muchísimo. Algunos cálculos estiman que la superficie cultivada ahora mismo es un 30% más pequeña que la del año pasado, pero por la propia invasión. Y esa superficie seguiría reduciéndose si no hay posibilidad de obtener combustibles para mover los tractores. Sin embargo, parece que sí existen suficientes almacenamientos de fertilizantes y de semillas, y que faltan, sin embargo, algunos pesticidas para poder asegurar que las cosechas sobrevivan. En el pasado, el sector agrícola ucraniano necesitaba 1,5 millones de toneladas de diésel, que aproximadamente constituían el 10% de todo el consumo de combustibles del país, según datos de Reuters. Y aquí tenemos otro problema que también es muy interesante. ¿De quién va a conseguir Ucrania la mayor parte de sus combustibles ahora? Porque antes, ¿quién se los proporcionaba? Acertáis, principalmente sus vecinos, Bielorrusia y Rusia. Más o menos el 60% de todos sus combustibles dependían principalmente de Rusia. Y ahora van a depender de países que dependen a su vez de Rusia. Atención a la interesante trama enredada de interrelaciones absurdas que se ha producido por la invasión. Así que en medio de la potencial escasez que van a vivir los países europeos existe el problema de abastecer a Ucrania para que su escasez no sea fatal para el resto del mundo. Y todo esto en medio de la restricción también de mano de obra, que está ocupada en el frente combatiendo y muriendo por miles. En este sentido, las importaciones a través de la ciudad de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, se están convirtiendo en algo fundamental para el gobierno ucraniano, que manifestaba recientemente que ya habían contratado la importación de 300.000 toneladas de diésel y de 120.000 toneladas de petróleo. Ante estas circunstancias, los agricultores ucranianos están trasladando su producción del trigo, que produce un mayor volumen y por lo tanto es más difícil de almacenar, porque los silos ya están muy ocupados, a otro tipo de productos que son más baratos y que en general ocupan menos volumen, como la soja, los girasoles y la cebada. Y estas son las circunstancias que se están produciendo en lo que es en realidad la cuestión alimentaria en el mundo. Y que vamos a ver cómo irradia efectos no solamente en las zonas geográficas próximas a Ucrania y a Rusia, sino en zonas geográficas muy alejadas. Hemos tenido noticias
del encarecimiento del precio de los alimentos en Perú debido al encarecimiento de los fertilizantes, y no serán las últimas que escuchemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, y si es así, os sugiero que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, que le deis al botón de like, y nos vemos muy pronto.